Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, amiga. Mi nombre es Sergio Chacón. Soy médico y a partir de hoy voy a comenzar a grabar unos programas, a grabar estos vídeos para tener una comunicación contigo como un amigo. Informarte que he decidido abrir esta página de Instagram, a la cual he titulado con el nombre de Gestiona tu Salud. Y mi intención y mi objetivo es iniciar un programa de educación para la salud para ayudarte, como un amigo, a tomar las decisiones más correctas, ¿verdad? E iniciar los cambios adecuados en tu vida para lograr dos objetivos importantes. El primer objetivo es alcanzar y mantener un estado completo de bienestar. Y el segundo objetivo es recuperar la salud si es que la has perdido, si te encuentras con una situación de enfermedad. Muchas veces, y la mayor parte del tiempo, las personas necesitan información y educación en salud para ayudar, para alcanzar o iniciar los cambios necesarios para cambiar y alcanzar la salud que desean. Bueno, pues este es un reto importante, ¿no? Un reto significativamente importante. Y bueno, te quiero hablar un poquito de cuál es la razón por la cual he tomado esta decisión, asumir este reto de ayudarte a gestionar tu propia salud. Entonces, bueno, pues lo primero que debes saber, ¿verdad? Es conocerme, o sea, darme a conocer un poco y saber cuál es mi origen y por qué razón pues tengo la capacidad o he querido iniciar este programa de enseñarte a gestionar tu salud. Bueno, pues como te dije, pues soy médico, nací en Venezuela en el año 1961, en la ciudad de Caracas, en la capital. Y en el año 1979 ingresé en la Universidad de los Andes, la segunda universidad más importante de Venezuela, en la ciudad de Mérida, en el estado de Mérida, en la cordillera andina. Allí cursé los estudios de medicina durante 7 años y me gradué en el año de 1986. 7 años estudiando medicina, pues la mejor etapa de mi vida, de la época de estudiante, muchos recuerdos intensos, hermosos, un estudio completo, los libros, pues toda esa historia apasionante, ¿no? Después que me gradué, recién graduado, mi primer año de trabajo lo hice en el ambiente rural, en el medio rural, o sea, en el campo. Trabajé en 2 pueblitos, en Santa Ana del Táchira, en el estado de Táchira, y en Río Tocuyo, es otro pueblito del estado de Lara. Entonces, la primera parte de mi formación fue atención primaria, medicina rural, medicina de campo, penetración rural, todo lo que es educación para la salud, control de niños sanos, control de adultos sanos, control de mujer embarazada, dictar charlas educativas, etcétera, vacunaciones, pues todo lo que es la parte de atención primaria. Después del primer año, en 1988, ya en enero de 1988, me trasladé a la ciudad de Barquisimeto, la quinta ciudad más importante de Venezuela, y allí permanecí más o menos durante unos 5 o 6 años aproximadamente. Entonces, ingresé en el Hospital Pastor Oropesa, el Hospital General del Seguro Social, y primero hice un internado rotatorio de un año, donde pasé 3 meses por pediatría, ginecobstetricia, cirugía y traumatología, y los últimos 3 meses lo hice de medicina interna. Ese fue el servicio que más me gustó, y luego decidí hacer esa primera especialidad. Entonces hice la especialidad de medicina interna entre 1989 aproximadamente y 1991 en ese hospital de Pastor Oropesa. Luego, después que hice medicina interna allí, en la misma ciudad de Barquisimeto, me quedé trabajando en 2 clínicas, la clínica Lara y el hospital quirúrgico privado de Barquisimeto, y entonces allí hice pues la otra especialidad que fue de médico de emergencia. Trabajé 2 años en la parte de urgencias médicas todos los días, incluyendo también una rotación que hice por las ambulancias. O sea, fui médico de ambulancia de emergencia, hacía una guardia a la semana durante 2 años, atendiendo toda clase de emergencia, pero fundamentalmente emergencias cardiovasculares. Entonces hice 2 años de medicina de emergencia. Luego, posteriormente, fue en 1992-1993. Esa experiencia pues me despertó una gran pasión por la cardiología, porque la mayor parte de la emergencia que atendíamos era de emergencias cardiovasculares, y entonces pues decidí hacer la tercera especialidad, que fue la especialidad de cardiología. En este caso me trasladé a la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, la ciudad de Valencia, la 4ª ciudad de importancia en Venezuela, y entonces me interné en el Hospital Central de Valencia, llamado Doctor Enrique Tejera de Valencia, y allí pues duré
desde el año 1994 hasta el año 1996, 3 años estudiando cardiología. Terminé mi formación de cardiólogo entre ese hospital y también una pequeña clínica privada que se llamaba Clínica de Corazón y Vaso, que era una clínica de una unidad de cuidados coronarios privada, y hacía guardia una vez a la semana, o sea que me metí fuertemente en la parte de cardiología. Una vez que me gradué me apasionaba la parte de la prevención, y entonces me fui a trabajar en el programa preventivo de cardiología, programa distrital preventivo de cardiología del Estado Carabobo, en lo que se llama la lucha contra los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, me hice cardiólogo distrital preventivo y trabajé desde el año 1997, enero de 1997, hasta el año 2002, aproximadamente pues 5 años más, en estas áreas. Trabajé en 2 hospitales, el hospital de Guacara, en el área de hospital distrital de Guacara, y en el hospital distrital de Bejuma, manejando una población más o menos de unos 100.000 habitantes en un hospital y 200.000 habitantes en el otro hospital aproximadamente, el área de influencia. Entonces yo era el cardiólogo para toda esa zona, que pues, se encargaba pues, pasaba consultas en el hospital, en los ambulatorios, en todas partes, ¿no? En los centros de salud. Y aparte de eso, pues dictaba también charlas, manejaba el programa preventivo, diagnóstico precoz de enfermedades cardiovasculares, manejo de los problemas de colesterol y todo ese tipo de cosas. Y también hacía pues, las guardias reglamentarias a nivel de hospital como médico especialista en cardiología. Pues bueno, fueron más o menos unos 16 años intensamente vividos en el área de la medicina convencional, plenamente pues, ortodoxa o convencional hospitalaria. Luego, ya terminando, ya cuando entré a hacer el área de la especialización de cardiología, pues ya yo me encontraba un poco decepcionado de la medicina convencional, porque la medicina convencional, pues en la fase aguda, en las enfermedades agudas, es muy efectiva porque logra salvar muchas vidas. Bueno, pues en la fase de emergencia, ya dije, pues fui médico de emergencia durante 2 años, pero cuando se trata de las enfermedades crónicas y degenerativas, pues no es tan efectiva, ¿no? Entonces, el problema es que cuando la mayor parte cuando uno ve el volumen de personas que van a los hospitales, más o menos el 20% son cuadros agudos, enfermedades agudas, ¿no? Entonces, ahí es donde la medicina convencional es muy efectiva, en la parte de emergencia, manejo de las enfermedades agudas. Una apendicitis pues se opera y se recupera el paciente, un cuadro infeccioso importante pues se maneja con antibióticos intravenosos y se recupera, una crisis asmática con broncodilatadores y tú la recuperas, un cólico nefrítico. O sea, en ese tipo de situaciones es muy efectiva la medicina convencional. Pero los pacientes que van al hospital, y eso es a nivel internacional en todas partes, más o menos el 20% de los pacientes que van a un hospital son pacientes buscando una asistencia por un cuadro agudo. El otro 80%, que representa el grueso de la población que va a los hospitales, pues son pacientes que padecen enfermedades crónicas degenerativas. Crónica quiere decir que son de muchos años, incluso de toda la vida. Los diabéticos, los hipertensos, los que sufren de cáncer, los que sufren de leucemia, los que sufren de enfermedades autoinmunes, los que sufren de enfermedades reumatológicas, los que sufren de bronquitis crónica, de enfisema, pues esas son enfermedades para toda la vida. Entonces, ese es el grueso de pacientes que va a los hospitales, a las clínicas, a los centros médicos buscando asistencia médica. Y en esos casos la medicina convencional no resulta tan efectiva, ¿no? Entonces, muchas veces es una repetición de cambiar los medicamentos, los efectos secundarios de los medicamentos pues, se ven complicados porque tienen que tomar muchos medicamentos, los efectos secundarios a veces son terribles, entonces los pacientes a veces mejoran, empeoran, no terminan de sanar, o sea, no se ve la sanación. Entonces, al final pues yo me sentía que estaba como perdiendo mi tiempo. Y a pesar de toda la formación que tenía y todas las especialidades que hice, pues veía que no era efectivo en la parte como médico y no tenía capacidad de llevar a tu paciente realmente a sanar. Entonces, bueno, pues eso por una parte. Y por otra parte, la situación política de Venezuela, la económica política de Venezuela en el año 2002, después del golpe de Estado y después de todo lo que pasó con la subida de Chávez al poder y todo aquello, que la medicina se vio muy afectada porque entonces nos recortaron los salarios, congelaron los ascensos, todo lo demás. Entonces, bueno, pues yo tomé la decisión de salir del país. Me fui en el año 2002 de Venezuela, me fui para Estados Unidos y también quería pues salir de la medicina convencional, ¿no? Después de esos 16 años. Como decía, en la última parte de la formación de cardiólogo, desde el año 1999, pues comencé a dar los primeros pasos por la medicina natural. Lo primero que hice fue una maestría en naturopatía. Ahí, mientras estaba ya recién graduado de cardiólogo, y mientras estaba haciendo de cardiólogo distrital preventivo, hice naturopatía durante 4 años con la asociación
la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural, en un sitio llamado Jovinat, Hogar de Vida Natural, donde me formé con los doctores Germán Alberti, uno de los pioneros de la medicina natural en Venezuela, el doctor Antonio Castro, otro pionero de la medicina natural, el profesor Keshava Bhatt, que era un hindú que vivía en Venezuela hacía 30 años, botánico, y que pues, tenía una gran formación en el área de plantas medicinales, y él me enseñó mucho en la parte de plantas medicinales, ¿no? Bueno, pues durante estos 4 años hice de la maestría de naturopatía y ahí fue donde comencé a incorporar entonces los conceptos de la medicina natural y comencé entonces a introducir pues, tratamientos en el área de la medicina natural como a mis pacientes privados en cardiología con muy buenos resultados. Cuando me fui al extranjero, en Estados Unidos, como no podía ejercer la medicina convencional porque la rivalidad es muy difícil, son 5 años, hay que hacer prácticamente otra vez la carrera de medicina, entonces allí me dediqué a profundizar mi formación en el área de medicina no convencional, o sea, en el área de medicina complementaria o alternativa. Entonces ahí estudié fitoterapia, ahí estudié nutrición, ahí estudié iridología, estudié medicina ortomolecular, todo lo que tiene que ver con la suplementación natural, y estuve ejerciendo pues en ese sector de la medicina no convencional como naturópata, como iridólogo en la ciudad de Miami. Estuve ejerciendo más o menos desde el año, con la formación desde el año 2004-2005 hasta el año 2009. En el año 2009, cuando por la crisis económica que hubo en Estados Unidos y la quiebra de los bancos y el sector inmobiliario nos afectó mucho, yo perdí mi trabajo, entonces acudí a la Embajada de España y me di cuenta que ellos estaban buscando médicos y sometí mi documentación y obtuve la homologación o equivalencia del título médico en España. Y en el año entonces 2008 me trasladé a España, me fui para España a trabajar como médico. Entonces pues logré residenciarme en la ciudad de Las Palmas, en Canarias, y allí trabajé allí durante 11 años, desde el año 2009 hasta febrero del 2020, un poco antes de iniciar la pandemia del COVID. Durante esos 11 años, pues trabajé en una escuela que es una academia privada para adultos. Ahí desarrollé un programa de naturopatía de 3 años, formado por 6 módulos. El módulo de nutrición, educación nutricional, el módulo de iridología, el módulo de fitoterapia, plantas medicinales y herbología, el módulo de ciencias básicas, anatomía y fisiología básica para naturópatas, el módulo de elementos de la naturaleza, estímulos naturales de la naturaleza, todo lo que es la parte de desintoxicación, ayuno, hidroterapia, heloterapia, logoterapia, etc. Pues todo esos eran los programas los módulos que formaban la parte de este programa de naturopatía. Entonces me convertí en docente en el área de naturopatía y formando naturópatas y profundizando mi formación en el área de medicina ortomolecular. También me convertí en un conferencista internacional y comencé a dictar conferencias con el laboratorio de Nutergia en el área de cardiología integrativa en varias ciudades de España, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, etc. Bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte, muy intensa, ¿no? Luego en el año 2017 fundé mi primera clínica de medicina integrativa llamada Clínica Lauro y Silva, en donde trabajé o funcioné como director médico de esa clínica durante 3 años, durante sus primeros 3 años. Ahí conformaba un equipo médico donde estaba pues, la parte de medicina natural, que la ejercía yo, medicina integrativa, tenía también psicólogo integrativo, también tenía fisioterapia integrativa, tenía también acupuntura y medicina tradicional china, de terapias electromagnéticas, magnetoterapia, Ondamed, láser terapia, etc. Pues una clínica muy interesante donde nosotros manejábamos a los pacientes de forma integral, o sea, como integrativa, de forma holística, brindándole todo este tipo de terapia a los pacientes, obteniendo resultados muy interesantes. Estoy incluso preparando un blog donde voy a presentar, en ese blog voy a presentar por lo menos unos 50 casos clínicos que tuve oportunidad de manejar durante esos 10 años de experiencia en Canarias, de pacientes con patologías prácticamente pues, difíciles de curar o incurables, ¿no? Y que tuvieron muy buenos resultados con los tratamientos de la medicina integrativa. Entonces, bueno, más o menos ese es mi recorrido, ¿no? Son 34 años de experiencia médica, 16 años en el área de la medicina convencional hospitalaria y los otros 18 años en el área de la medicina no convencional, o prácticamente integrando lo mejor de las dos medicinas para tener los mejores resultados con los pacientes. En base a toda esa formación, y después de la epidemia del COVID pues yo salí de Las Palmas y me trasladé a otra ciudad, y entonces en vista de toda esta problemática del COVID, pues entonces me retiré de la práctica médica presencial
Y entonces ahora pues me he decidido pues, ofrecer esa información, esta experiencia y todo lo demás a la vía online, al gran mercado de pacientes que se encuentra pues, en internet online, y toda la gente que es de habla hispana, que en todas partes del mundo pues se pueden beneficiar de toda la información médica y de toda la experiencia médica integral que yo le puedo ofrecer a través de este canal. Entonces pues decidí, se me ocurrió la idea de crear este canal de Gestiona tu Salud para ofrecer información y tener conversaciones como dos amigos, como si estuviéramos conversando dos amigos, ¿no? Donde pues yo pues te ofrezco mi información, te ofrezco mi conocimiento, mi información, mi experiencia para ayudarte a tomar decisiones correctas en tu salud, ¿no? Y que te mantenga en estado de bienestar, que alcance un estado de bienestar completo. Y si estás enfermo, tienes alguna patología, alguna enfermedad, cualquiera que sea, entonces pues ayudarte a recuperarte de esa enfermedad, gestionando tu salud, tomando las mejores decisiones en tu estilo de vida. Bien, antes de terminar este pequeño vídeo de introducción, porque a partir de ahora pues voy a comenzar a hacer un vídeo semanal tocando diferentes tópicos interesantes relacionados con la salud, con la alimentación, con la nutrición, con el estilo de vida, con las enfermedades, con la prevención, etc. Quiero decirte pues dos cosas más, ¿no? Una es que de este largo recorrido de 34 años por las dos medicinas, he aprendido muchas verdades, he adquirido, por la experiencia, he adquirido algunas verdades importantes, ¿no? Y en esta primera entrega, pues te voy a compartir 8 de esas primeras verdades importantes que he aprendido en estos 34 años y moviéndome en el mundo de las dos medicinas. La primera, y todas estas verdades que te voy a mencionar, ¿verdad? Son verdades que se manejaban en la antigüedad, los médicos antiguos de la antigua Grecia. Hipócrates, que fue el padre de la medicina, fue el primer gran médico naturista que existió en Occidente. Pues básicamente gran parte de esas verdades las he aprendido de muchas de sus expresiones. Pero la primera es, todas las enfermedades, fíjate esta verdad tan importante, ¿no? Todas las enfermedades son curables, pero no todos los pacientes lo son. Entonces esta es una verdad muy interesante. Todas las enfermedades son curables. Yo he tenido pacientes que se han sanado, se han recuperado del cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad que se considera incurable. El SIDA, otras enfermedades autoinmunes, etcétera, que se consideran incurables, pues realmente todas las enfermedades son curables, porque muchos pacientes que han padecido algunas enfermedades incurables la han logrado recuperarse y la han logrado sanar totalmente. Eso quiere decir que se pueden sanar, por lo tanto son incurables. Pero fíjate, no todos los pacientes son recuperables. Entonces, eso quiere decir que la importancia no la tiene la enfermedad, la tiene la persona. O sea, la persona es el factor más importante. Pues depende de su genética, de su estilo de vida, de su deseo de querer sanar y de su capacidad de creer que se puede sanar. Entonces, muchas personas fallan en algunos de esos aspectos y por ese motivo las medicinas que le aplicamos no logran curarlo, a pesar de que todas las enfermedades son curables. Entonces el factor persona es muy importante. El factor persona en el proceso de la curación es muy importante. La segunda verdad interesante es que hay enfermos y no enfermedades. Fíjate, esa es otra verdad muy importante. Hay enfermos y no enfermedades. O sea que generalmente lo más importante no es la enfermedad. Lamentablemente, en el área de la medicina convencional, cuando yo trabajé mis 16 años a nivel hospitalario, pues se le da importancia a la enfermedad, ¿no? Los hospitales son centros de enfermedad, no debería llamarse centro de salud, sino centro de enfermedad, porque ahí todo lo que llega ahí en un hospital, bien sea ambulatorio, centro de salud, hospital central, hospital general, hospital universitario, hospital quirúrgico, lo que sea, son enfermos. Llegan personas con todo tipo de enfermedad buscando una solución a su enfermedad. Entonces, generalmente, pues, los médicos, las enfermeras, los especialistas, los investigadores, todo el personal sanitario que trabaja en los hospitales, pues, está abocado a la enfermedad de los pacientes. Todo se habla de enfermedad. Los seminarios son enfermedad, la presentación de casos clínicos de enfermedad. Todo es a raíz de la enfermedad. Y se nos olvida que lo más importante es el enfermo y no la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, no podemos tratar de la misma manera, ¿no? Podemos tener 10 personas con la misma enfermedad, con hipertensión arterial, por ejemplo, o con diabetes mellitus, o con lupus eritematoso. Pero no es correcto tratarlas a todas esas 10 personas o 100 personas de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo más importante es el enfermo. O sea, cada persona es independiente, es individual, es personal.
tiene sus propias características. Entonces la práctica profesional médica, o sea, la práctica del trabajo médico tiene que ser individualizado en cada persona, ¿no? O sea, que el tratamiento tiene que ser adaptado, personalizado a cada persona, porque lo que le hace bien a uno le hace mal al otro. Y de repente una persona es abierta a un tratamiento, pero no es cerrada a otro tipo de tratamiento. Entonces hay que adaptarse a su sexo, a su condición física, a su condición social, a su condición, a su idioma, a su origen, etc. Por lo tanto, pues es muy importante atender al enfermo y adaptarnos y ver cuáles son los mejores tratamientos para el enfermo, independientemente de la enfermedad que pueda tener, porque hay enfermos y no enfermedades. Esa es una verdad muy interesante. La tercera verdad es que el mejor médico es el propio paciente. Fíjate esa verdad. Todo esto son expresiones o dichos escritos por Hipócrates, el padre de la medicina, y que se han repetido a lo largo de la historia de la medicina por los grandes médicos naturalistas del pasado. Entonces, pues bueno, pues a mí me han impresionado, he manejado estas verdades y he visto los resultados efectivos que tiene. Entonces, fíjate, el mejor médico es el propio paciente. Fíjate eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo del paciente es el paciente con su cuerpo, es el cuerpo de él el que lucha contra la enfermedad. Él es el que tiene que hacer los cambios importantes, es el que tiene que modificar su alimentación, es el que tiene que hacer ejercicio, es el que tiene que tomarse su medicina, es el que tiene que cambiar su mentalidad, sus pensamientos. O sea, la persona, el paciente, es el que tiene que hacer todo el proceso. Por lo tanto, él es el médico. Entonces, el mejor médico es el propio paciente. Entonces, tenemos que buscar la forma y la manera de hacerle entender a las personas, ¿verdad?, que ellos tienen que incorporarse en el proceso de mejorar su salud. Tienen que participar, tienen que trabajar activamente, pues ellos son los protagonistas número uno. El paciente es el protagonista número uno del proceso de recuperación de su salud. Los terapeutas, llamémoslo médico, enfermera, naturópata, masajista, acupunturista, fitoterapeuta, cirujano, psicólogo, psiquiatra, cualquiera que sea el terapeuta, lo único que hace es ofrecerle información, ¿no? Ofrecerle su conocimiento, su experiencia, darle las herramientas, decirle, mire, tiene que seguir por este camino, tiene que comer estos alimentos, tiene que hacer ejercicio de esta forma, tiene que bajar de peso. Le recomiendo que se haga estos exámenes. O sea, uno simplemente es un instrumento que pone al servicio del paciente las herramientas para que él las ponga en práctica, ¿verdad?, y se pueda recuperar de su problema de salud que tiene. Y si no está enfermo y lo que quiere es mantenerse sano, pues mantener entonces el máximo nivel de bienestar. Pero es la propia persona la que tiene que llevar la responsabilidad de su proceso de curación. Entonces, el mejor médico es el propio paciente. Entonces, es una verdad muy importante, una verdad hipocrática muy importante, y muchas veces pues los médicos no lo entienden, ¿verdad? Y piensan que ellos son los dioses que son dueños de la salud del paciente. Y no es así. Y el paciente piensa que voy al médico para que me cure. No, ni el médico te va a curar, ni la enfermera, nadie te va a curar. Solamente te va a ofrecer la información. Tú eres la que tiene que hacer todo el proceso. Porque tú puedes ir a un médico inminente, ¿no?, con muchísimas especialidades, muchos títulos, mucha experiencia, etcétera, a nivel mundial. Y bueno, pues hace tu consulta y te da un tratamiento. Pero si tú no haces el tratamiento, si el paciente no cumple las recomendaciones que se le dan, si no hace los cambios necesarios, pues no va a funcionar absolutamente nada. Así hayas ido al médico más inminente y más costoso y más célebre del mundo. Entonces, tú eres el mejor médico, más que cualquier médico inminente. Entonces, claro, todo depende de que tú realmente te quieras curar, ¿no? Otra verdad importante de las verdades que estoy mencionando, ¿verdad?, es una verdad hipocrática muy conocida y muy escuchada por todos: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Pues esa es una verdad muy interesante. ¿Por qué? Porque Hipócrates se dio cuenta en aquella época, 500 años antes de Cristo, la importancia de la alimentación en el proceso de la recuperación de la salud y el mantenimiento del bienestar. Fíjate ese dato tan importante, ¿no? En la actualidad sabemos que la mayor parte, casi todas las enfermedades tienen un componente nutricional, porque la alimentación es fundamental, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de alimento, vamos a construir nuestros cuerpos. Si nuestra alimentación es una alimentación pobre, deficiente, carente de vitaminas y minerales, llena de toxinas, de aditivos, chatarra, etc., pues bueno, esos son los resultados que vamos a tener en nuestro cuerpo. Vamos a tener también una salud pobre, deficiente, carente, debilitada y chatarra. Entonces, por eso Hipócrates le daba una gran importancia a la parte de la nutrición, y en esa época no sabía realmente en qué residía el poder curativo de los alimentos, porque en esa época no se conocía que los alimentos no tenían vitaminas, ni minerales, ni fitoquímicos, ni fitonutrientes,
ni macronutrientes, ni nada, no se conocía. Solamente sabía que las personas que llevaban una alimentación sana, pues gozaban de muy buena salud. Y con mis 34 años de experiencia, ¿verdad? Y después de haber estudiado nutrición y aplicarlo en la recuperación de mis pacientes, te puedo decir que no hay ninguna enfermedad que se pueda recuperar si la persona no corrige su nutrición. Por eso es que el primer factor debe ser la nutrición. Entonces, por eso es que, claro, los mejores tratamientos que una persona puede recibir, bien sea farmacológicos, químicos, bien sean naturales, bien sea cualquier tipo de tratamiento, vitaminas, inyecciones, etcétera, si la persona no corrige sus hábitos alimentarios, tiene hábitos alimentarios incorrectos y no los mejora y no los corrige, esos tratamientos no van a funcionar completamente como el terapeuta espera el resultado. Puede ser que mejore, que haya una mejoría, sin potencial, significativa, moderada, pero no va a ser persistente en el tiempo ni se va a lograr la sanación total, porque si la alimentación no se corrige, entonces el cuerpo no termina de responder a esos tratamientos. Por lo tanto, que es una condición fundamental y básica que la persona haga cambios en su alimentación y mejore su alimentación para que mejore la calidad de su salud y para que haya una buena respuesta y que el tratamiento que se le está suministrando, sea el que sea el tratamiento, funcione correctamente como debe ser. Entonces, esa es una verdad muy importante, que tu alimento sea tu medicina. Luego tenemos otra que dice que todas las enfermedades comienzan por el acúmulo de toxinas en los humores. Esta era una verdad también hipocrática, ¿no? Todas las enfermedades comienzan por acúmulo de toxinas en los humores. En aquella época, pues Hipócrates le llamaba humores a todo lo que es pues, la sangre, la linfa, la bilis, todo eso le llamaban los humores, o sea, los líquidos del cuerpo. Entonces él decía que cuando los líquidos del cuerpo se intoxicaban, se llenaban de toxinas, de acúmulos de tóxicos procedentes de los alimentos incorrectos, procedentes de la contaminación ambiental, procedentes de la contaminación. Entonces, pues el cuerpo se llenaba de toxinas y eso mermaba la salud, debilitaba la salud, alteraba el funcionamiento de las células y de los tejidos y sobrevenía la enfermedad. Entonces, pues también Hipócrates le daba mucha importancia entonces a la desintoxicación. Porque entonces, claro, pues si todas las enfermedades comenzaban por el acúmulo de toxinas, entonces era básico para poder iniciar el proceso de recuperación de la salud y salir de cualquier enfermedad, limpiar el cuerpo. Entonces, pues, Hipócrates fue uno de los pioneros de la desintoxicación, la práctica de métodos de desintoxicación para limpiar el cuerpo. Entonces, pues, la aplicación de la hidroterapia fue uno de los primeros que aplicó el agua, la hidroterapia no tomada y aplicada por vía interrectal para limpiar el cuerpo. Fue uno de los primeros que aplicó también la alimentación, o sea, los nutrientes como desintoxicación, las curas con frutas, con vegetales, el ayuno también como otro método de desintoxicación. Entonces, fue uno de los grandes pioneros de la desintoxicación, limpiar el cuerpo de toxinas. Y después de que limpiaba el cuerpo de toxinas, entonces venía la buena nutrición. Entonces, fíjate, esos eran los factores fundamentales para comenzar la recuperación de la salud, la desintoxicación y la buena nutrición. Otra verdad importante es la naturaleza es la que cura. También es otro principio hipocrático que él le llamaba la vis medicatrix natura. La naturaleza es la que cura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Hipócrates y luego pues todos los médicos de la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, en la Edad Media, etcétera, en el siglo XVIII, en Centro de Europa, etcétera, todos los médicos que estaban relacionados, que manejaban las medicinas naturales, creían, ¿verdad?, en una fuerza vital, en una fuerza innata, interna que todo ser humano tiene, que esa fuerza procura o trata de mantenerlo en estado de salud, estado de equilibrio, estado de homeostasis. Tenemos como una fuerza interna autosanadora. Entonces, pues, el principio hipocrático establece que mientras el ser humano se mantiene en equilibrio, ¿verdad?, tiene su vida equilibrada con respecto a la nutrición, el ejercicio, el peso, los hábitos de vida, la parte psicológica, emocional, las emociones que tiene. Si se encuentra en equilibrio, entonces su cuerpo interno está en equilibrio y la expresión de ese equilibrio es la salud. Cuando se rompe el equilibrio, cuando la persona empieza a tener desequilibrio en la alimentación, desequilibrio en su trabajo, desequilibrio en sus relaciones interpersonales, desequilibrio en las emociones negativas que comienza a manejar, entonces esos desequilibrios van a originar desequilibrios en la fisiología corporal que a la larga pueden perturbar la salud y llevar a desarrollar el desarrollo de una enfermedad. Por lo tanto, el terapeuta lo que tiene que hacer es tratar de descubrir los desequilibrios que tiene la persona en su vida y ofrecerle las herramientas y la información necesaria para que la persona corrija esos desequilibrios, ¿verdad?, busque el estado de equilibrio para que se potencie la fuerza interna de autosanación y
la persona pues entonces comienza el proceso espontáneo de sanación, de recuperación de la salud. Cuando recuperamos nuestra fuerza innata de autosanación, entonces vamos recuperando la salud y la enfermedad desaparece cualquiera que sea el nombre de ella o la naturaleza de ella. Entonces pues ese es otro principio hipocrático y otra verdad muy importante. Para recuperar la salud hay que desearlo de corazón. Fíjense, para recuperar la salud, cuando una persona tiene un problema de salud, que ha perdido la salud, se encuentra enferma por cualquier enfermedad, cualquiera que sea, entonces pues hay dos factores o dos condiciones fundamentales. La primera es desear la recuperación. Fíjense, es importante. Todo el mundo pensará, pero bueno, eso es muy obvio. Pues no es tan obvio. Yo pues en muchas oportunidades recibí pacientes que los traían los hijos, ancianos, personas mayores o retiradas que venían a la consulta, los traían los hijos a la consulta y el paciente cuando se quedaba privado conmigo en la consulta me decía, Pire, pero es que yo no quiero recuperarme, o sea, yo no deseo mejorarme. Porque para muchas personas estar enfermo es un beneficio. O sea, hay personas que consiguen beneficio con la enfermedad. Muchas veces tienen el beneficio de que tienen la atención de sus familiares, llaman la atención, se convierten en el centro de atención de la familia. Y para ellos es un beneficio que los hijos estén con ellos, que reciban dinero del Estado, etc. O sea, hay personas que la enfermedad es un factor fundamental como objetivo de vida porque le genera una serie de beneficios. Bueno, pues entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces, si una persona tiene un problema de salud y realmente se quiere mejorar, la primera condición es que debe desearlo, debe desear de corazón realmente la sanación de su enfermedad. Concentrarse, pedirlo, desearlo con todas sus fuerzas. Eso es lo primero. Para poner en marcha todos los mecanismos de autosanación que estamos hablando ahorita, ¿no? De la autosanación interna. Y el segundo factor importante para lograr la recuperación de la salud, ¿verdad? Es creerlo. Fíjense, creerlo. O sea, creerse aquí en la mente, en el cerebro, creer que sí es posible recuperar la salud. Entonces, pues bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces las personas, los pacientes van al hospital, interactúan con diferentes especialistas y médicos y muchas veces escuchan, ¿verdad? Que su enfermedad es incurable, que su enfermedad no tiene solución, que se puede controlar con medicamentos, pero que no hay manera de sanar, que no hay ninguna posibilidad de sanar, de curarse. Si la enfermedad es delicada, es grave, como un cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, entonces porque el pronóstico es malo, que el pronóstico es reservado, que es incurable, que si tiene el corazón recrecido, pues bueno, que eso el corazón no aguanta nada, que se puede morir en cualquier momento, que hay que hacer un trasplante, y si no se hace un trasplante el corazón se puede morir. Entonces toda esa información, que es una información negativa, llega aquí a la cabeza de la persona. Entonces la persona pues cree en su mente de que él no tiene salvación, que no tiene curación, que no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Entonces si el paciente no cree, ¿verdad? Aquí en su mente no cree que es posible que se pueda curar, pues no se va a curar. Se han hecho muchísimos estudios, especialmente en el área de la psiconeuroinmunología. Se han hecho estudios desde los años 80 hasta la actualidad. Y se ha demostrado pues, que los pacientes, las personas que independientemente de la enfermedad que tengan, por muy grave que sea, si ellos creen que se pueden sanar, pues tienen mayor capacidad de recuperarse, incluso de sanarse, ¿verdad? Con los tratamientos administrados que aquellos que no creen. Entonces hay que desearlo y hay que creerlo. Si usted lo desea y lo cree, el milagro puede ocurrir, o sea, la posibilidad puede ocurrir. Y yo tuve muchos casos, he tenido muchos casos de pacientes que bueno, pues que los daban por perdidos y que pues se comenzaban a trabajar, se comenzaban con estos principios que estoy mencionando y los resultados muchas veces pues hasta a mí mismo me sorprendieron, ¿no? Me sorprendían los resultados. Así que por lo tanto es importante desearlo y creerlo. Y finalmente la octava y última verdad que voy a compartir en esta primera presentación, ¿verdad? Es el concepto de salud. ¿Okay? El concepto de salud, que es el concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud, que establece que la salud es el completo estado de bienestar físico, biológico, corporal, mental, psicológico, emocional, social, espiritual. Cuando tenemos un estado de bienestar completo, fisiológico, biológico, psicoemocional y social, es cuando realmente tenemos salud. Y no solamente la ausencia de enfermedad. O sea, el hecho de que una persona no esté enfermo no quiere decir que tiene salud. Porque hay dos tipos de enfermos, ¿no? Está lo que se llama, eso es algo interesante, pues, lo que se llama el enfermo horizontal y el enfermo vertical. ¿Quién es el enfermo horizontal? Pues el que está en una cama que no se puede parar, está hospitalizado. Ay, que fulano está hospitalizado en el hospital con un infarto, no se puede parar, está en una cama.
Ay, que está hospitalizado porque le hicieron una operación y está hospitalizado. Ay, que está hospitalizado porque tiene una paraplegia o tiene una hemiplegia porque le dio una trombosis cerebral. Está hospitalizado en una cama, está horizontal, no se puede levantar de la cama. Ese es el enfermo horizontal, el que ya está en las últimas, o sea, el que ya está incapacitado. Pero también están los enfermos verticales. Los enfermos verticales son los que están de pie, verticales, ¿no? Son los que caminan, que van a trabajar, que van a estudiar, que van a hacer todo lo demás. Pero ellos creen que no están enfermos porque no tienen una enfermedad y no están en un hospital acostados. Pero andan caminando, pero tienen dolor de cabeza, tienen insomnio, tienen migraña, tienen dolor de estómago, tienen mala digestión, tienen estreñimiento o tienen diarrea, tienen dolores musculares o tienen fibromialgia. O sea, tienen un montón de problemas y de síntomas en su cuerpo, ¿verdad? Pero que no son suficientemente graves como para mantenerlo acostado en una cama horizontal. Pero son personas que están caminando, son enfermos verticales, ¿verdad? Pero no tienen un estado de bienestar total y por lo tanto pues no tienen realmente salud, sino son personas que están medianamente enfermas y medianamente sanas, que son la gran mayoría de las personas. Entonces, por ese motivo, ¿verdad? Que para poder hablar de salud tenemos que tratar de trabajar, tanto paciente como médico, en alcanzar el bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social para poder gozar de una buena salud. Entonces, a través de este portal de Gestiona tu Salud, mi intención, ¿verdad?, es ofrecerte, amigo, porque fíjate, te dije que vamos a tener como una conversación como dos buenos amigos, relajados y tranquilos, pues información, experiencia, compartir casos clínicos, pues todo lo que yo he vivido y aprendido a lo largo de 34 años de ejercicio profesional y de haber trabajado pues, en más de 20 hospitales y centros de salud, de haber sido docente por más de 11 años, de haber ejercido la medicina pues, en Venezuela y también en Estados Unidos, en Miami, en la parte de medicina natural, en Las Palmas, en Palmas de Gran Canaria, en España, en Europa. Entonces, bueno, pues mi intención es ofrecerte toda esa experiencia, ¿verdad?, para ayudarte a tomar decisiones correctas y gestionar de la mejor manera posible tu salud para conducirla hacia el bienestar y hacia la recuperación de la salud si es que la has perdido y tienes alguna enfermedad. Y por eso pues estoy compartiendo estas verdades importantes, que son verdades que no solamente las leí en los libros, sino que son verdades que las he vivido a lo largo de mi experiencia con mis pacientes, y que pues, es sorprendente cuando combinamos las dos medicinas los resultados que obtenemos, que es la medicina integrativa. Bien, para terminar, porque este es un video de presentación, de arranque, por decirlo de alguna manera, pues de este programa, de este camino que vamos a comenzar hoy, tú y yo hoy, amigo, amiga, ¿verdad? Donde yo te voy a acompañar en este camino y semana a semana pues vamos a ir conversando y vamos a ir conversando diferentes tipos de temas. Para terminar, pues si en algún momento del proceso de estas conversaciones, de este compartir, este interactuar, tú te sientes identificado con algo de lo que yo digo, que yo expongo, ¿verdad? O que yo presento, porque bueno, pues estoy comenzando por aquí, pero quiero decirte que también estoy escribiendo algunos libros, estoy elaborando un blog que pienso sacar en enero, ¿no? Y en ese blog voy a incorporar casos clínicos, videos, y además de eso, pues también pienso desarrollar algunos cursos online, de autogestión de la salud, ¿no? Entonces, cursos específicos y online para gestionar la salud utilizando la nutrición, utilizando la suplementación nutricional, utilizando las plantas medicinales, utilizando la desintoxicación, donde yo esos cursos online van a estar basados en vídeos como dando clases con PowerPoint, enseñándote paso a paso cómo aprovechar, ¿no? O cómo aprender o cómo orientar la educación, la nutrición para que tengas una nutrición lo más correcta posible, cómo utilizar la suplementación para recuperar la salud o fortalecer la salud de cada uno de los órganos del cuerpo, las plantas medicinales, etc. Entonces, pues toda esa información pues viene, ¿no? La estoy preparando porque pues, yo estoy reconvirtiéndome como profesional y toda mi experiencia y información pues la voy a volcar a través de internet para ponerla al servicio de todas las personas de habla hispana que me escuchen en cualquier parte del mundo y que se puedan aprovechar de mi pequeña experiencia y del granito de arena que humildemente yo puedo aportar para ayudarlo a recuperar su salud y ver la luz donde hay tiniebla y oscuridad. Entonces, pues si alguien pues, se siente identificado con toda esta información y quisiera contactarme directamente para tener un contacto personal y comunicarme de su caso y comentarme su caso y recibir mi opinión y mis consejos, pues bueno, pues en la misma página de aquí del portal de Instagram, pues voy a dejar mi correo electrónico
Entonces me escribe un correo electrónico, yo le mando un cuestionario, vía online también le mando un cuestionario de salud específico con todas las preguntas adecuadas para que me responda ese cuestionario, para yo recoger la información para elaborar la historia clínica. Me lo mandaría con todas las analíticas, los exámenes de laboratorio, todas las pruebas especiales médicas que tenga de los últimos 2 años para yo hacer un análisis completo de la información con toda la información que me está mandando. Luego yo hago el análisis médico y entonces le hago una lista de recomendaciones, le mando su tratamiento. Si necesita algunos exámenes nuevos, pues también le mando la referencia, le escaneo la referencia firmada con el sello médico y todo para que se pueda hacer las pruebas, lo que tenga que hacerse. Y le mando pues su primer tratamiento con todo lo que es la parte de recomendaciones, nutricional, desintoxicación, planta medicinal, lo que haga falta, suplemento, etcétera, ¿no? Luego la persona pues estudia todo lo que yo le mando. Si tiene duda o pregunta, hace una lista de preguntas y me las manda por correo electrónico. Y si la persona desea, porque lo ve muy confuso todo, o desea tener una entrevista conmigo persona a persona, pues lo hacemos vía WhatsApp, como estamos conversando ahorita, o por Skype o por Zoom, o sea, el medio que tenga más al alcance de su mano, para conversar, tener una entrevista y conversar como dos buenos amigos, ¿verdad? Donde yo lo escucho como médico, él me cuenta como paciente y pues conversamos sobre su problema de salud, sobre el tratamiento que tiene que hacerse, sobre todas las cosas para orientarlo correctamente y pues poder ofrecer ese tipo también de servicio a través de este medio. Pero además de eso, pues va a tener toda la información, pues todo lo que los cursos, el blog, los libros que van a salir a partir del año que viene, para toda la información y todas las herramientas necesarias para ayudarlo a obtener información, ¿verdad? Para educarse, para lo que se llama educación para la salud, tener información en educación, aprendizaje, en todos estos temas cruciales de la salud. Porque bueno, de aquí en adelante, de esta pandemia que hemos vivido este año, de aquí en adelante pues la salud cobra pues la importancia fundamental y grave y terrible que tiene la salud para todos, que muchas veces las personas solamente se acuerdan de la salud cuando la pierden, ¿no? Entonces cuando uno trabaja en el hospital y atiende a los pacientes que están en condiciones graves, que lo agarran así por la bata, le dicen: doctor, sálvame la vida, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, me arrepiento. Entonces ahí es cuando las personas realmente pues se dan cuenta de la importancia de la salud. Porque como decía un filósofo, ¿no?, que la salud quizás no es lo más importante para muchas personas, pero sin salud todo lo demás no tiene ningún sentido. Porque si tú no tienes salud, si tienes una casa, una mansión, pues si no puedes disfrutarla, no tienes salud, entonces no tiene sentido. Que si quieres, te invitan a hacer un viaje alrededor del mundo, pero estás en una cama enfermo, no te puedes levantar, pues no tiene ningún sentido. Que si una persona nueva, una pareja, ¿verdad?, una chica, un chico nuevo en tu vida te emociona y no tiene sentido, porque si no tienes salud para disfrutarlo y responder, pues no tiene ningún sentido. Entonces todas las cosas de nuestra vida no tienen sentido si no tenemos salud para disfrutarlas. Por lo tanto, la salud es el tesoro número 1 que debemos cuidar, que debemos promocionar, que debemos mantener, que debemos buscar la manera de proteger a toda costa, porque es lo único que nos permite disfrutar de la vida que tenemos hasta que el universo nos permita disfrutarla. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería compartir contigo esta noche en este primer vídeo de presentación, de comienzo. Y a partir de ahora, pues cada semana voy a ofrecer un vídeo y voy a ir tocando diferentes temas particulares, importantes y cruciales para que vayas poco a poco, pues obteniendo esta información para que aprendas a gestionar tu salud. Muchas gracias, amigos, y nos vemos entonces en el próximo vídeo. Que tenga feliz noche. Chao.